Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Caldón y hoy les voy a hablar sobre Shell en Debian en esta miniconf. Yo hago parte de algunas comunidades en la ciudad de Popayán, del grupo Linux de la Universidad de Cauca GLUC, de Python Popayán y cada 15 días hacemos unas charlas sobre tecnologías libres y open source para el desarrollo de software. ProDev. En esta miniconf entonces vamos a hablar sobre qué es ZShell, instalación y algunos ejemplos de uso. Hace 27 años Ian Murdoch creó esta distribución universal. El 16 de agosto del 93 empezó el desarrollo y yo soy usuario hace aproximadamente 10 años de esta gran distribución Debian. ¿Qué es ZShell? ZShell básicamente es un intérprete de comandos que extiende algunas funcionalidades de SH, pero debemos configurarla manualmente porque en la mayoría de distribuciones la shell que viene por defecto se llama bash. Una shell nos ayuda a enviar comandos hacia el sistema operativo. Entonces la shell es como una interfaz que nos permite comunicarnos con el sistema operativo directamente. Cada shell tiene como su propia estructura de instrucciones, como una especie de lenguaje que nosotros debemos escribir esas instrucciones para poder que el sistema operativo las ejecute. Cada usuario tiene su shell configurada. En la mayoría de distribuciones, entonces eso lo podemos encontrar en un archivo en etc password, donde en cada registro que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, al final entonces está definida cuál es su shell que va a utilizar. Algunos usuarios no tienen shell por seguridad, entonces no pueden acceder a través de una terminal por cuestiones de seguridad. Vamos a ver la instalación y configuración. Como toda herramienta necesita algunas dependencias, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es hacer la instalación de esas dependencias. Para esto vamos a necesitar Git y Auloka. Auloka es un lenguaje para procesamiento de archivos en la terminal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en nuestro sistema operativo Debian, vamos a loguearnos como root y vamos a proceder a hacer la instalación de Git y de AWK. Bueno, en mi caso ya la tengo instalada y eh, procedemos entonces a hacer la instalación de la ZShell. Entonces, una vez lo tengamos instalado, entonces procedemos a hacer la instalación de un administrador de plugins para ZShell. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es instalar zplug, ¿vale? Eh, pero anteriormente entonces vamos a hacer la creación de algunos directorios necesarios. Em, a la hora de que cada usuario intente cargar la ZShell, nos va a aparecer un error donde necesita crear unos directorios por sí mismo, pero como zplug, si lo instalamos por la paquetería de Debian, va a estar instalado en USR share zplug, entonces nos va a generar problemas de permisos.
Entonces lo que vamos a hacer es instalar zplug desde los fuentes. Para eso vamos a clonar el repositorio de código fuente de zplug, y lo que vamos a hacer es a partir de ahí hacer la configuración para cada uno de los usuarios y no tengamos el problema de permisos. Generalmente es recomendable no hacer cambios en los permisos de los directorios del sistema. Entonces vamos a hacer una instalación personalizada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es clonar el repositorio de zplug. Entonces, vamos a la terminal y aquí lo que vamos a hacer es hacer la clonación del repositorio. Eh, Inicialmente, entonces, creamos el directorio donde vamos a clonar ese repositorio. Se recomienda hacer, como es una instalación personalizada, entonces vamos a hacer la instalación en opt. Ahí vamos a crear el directorio zplug y ahí entonces vamos a clonar nuestro repositorio. Como se fijan, zplug no es muy grande, entonces la descarga es bastante rápida. Ahora vamos al directorio donde acabamos de clonar zplug y miramos que nos ha descargado. Bueno, hay una gran cantidad de archivos y carpetas. Y aquí vamos a crear los tres directorios antes mencionados para cada uno de los usuarios, donde va a crear sus archivos una vez él ejecute zshell. Entonces, esos directorios son log, caché y repos. Eh, por ahora vamos a agregarle permisos de escritura eh, para todos los usuarios del sistema. Como estamos en una instalación personalizada en OPT, no habría problema de que agregamos permisos de escritura para todos en estos directorios. Luego podemos entonces em, hacer una configuración de permisos un poquito más avanzadas y crear un grupo para los usuarios y darle permiso a ese grupo. Pero por ahora entonces vamos a dejarlo con esta configuración de permisos. Posteriormente, entonces, para cada uno de los usuarios, lo que vamos a hacer es crear el archivo donde se va a hacer la configuración de ZShell. Entonces, para cada uno de los usuarios, lo que vamos a hacer es en su home, en su carpeta home, vamos a crear un archivo para la configuración de ZShell. Como ustedes saben, la configuración de cada uno de estos shell se hace en el home y bajo un nombre del archivo similar al de la shell que estamos usando. En este caso, vamos a crear entonces un archivo de configuración para ZShell. Y aquí entonces empezamos a hacer la configuración. Inicialmente, la primera configuración que tenemos que hacer para Debian es configurar los locales. Aunque en Debian ya tenemos configurados bien los locales, por alguna razón no los carga. Entonces lo que hacemos es decirle a ZShell que por favor tenga en cuenta los locales de nuestro sistema. Eh, Eso lo pueden cambiar por los locales que ustedes tengan configurado en su sistema. En este momento lo voy a hacer
para idioma inglés. Eh, Inicialmente configurar el idioma y luego tenemos que decirle a ZShell dónde va a estar los plugins, ¿vale? Y como nosotros vamos a manejar los plugins a través de ZShell, perdón, Zplug, entonces tenemos que decirle dónde va a estar instalado Zplug. En este caso, entonces exportamos la variable de entorno zplug home y luego lo que hacemos es inicializar los plugins. Para eso entonces cargamos un script donde ya nos dice eh, qué elementos de Zplug se van a cargar. Una vez hayamos hecho esta configuración inicial, lo que debemos hacer es cargar los plugins. Para eso entonces tenemos dos formas. Una que nos muestre todo lo que carga, ¿cierto? En este caso podríamos pasarle a zplug load el parámetro de verbose para que nos muestre todo lo que está haciendo. O si no, de forma silenciosa, entonces lo que podemos hacer es eh, cargar todos los plugins en background, que es lo más recomendable. Eh, antes de cargar todos los plugins de ZShell, generalmente uno usa plugins externos. No todos los plugins están en Zplug. Entonces, antes de hacer la carga de los plugins, debemos hacer la instalación de esos plugins que no están en Zplug, como por ejemplo OMyZShell o Presto. Entonces, para ello agregamos unas líneas antes de hacer la carga. Estas líneas básicamente lo que están diciendo es que revise si hay unos repositorios que nosotros le estamos diciendo aquí en la configuración de ZShell que si el usuario necesita descargar nuevos plugins. Entonces, lo que va a chequear es eso, si necesita esas dependencias, le preguntan al usuario si la quiere instalar o no, y luego, si la respuesta es afirmativa, entonces lo que va a hacer Zplug es instalar esos plugins de terceros. Y luego entonces ya carga todos los plugins que le hayamos predefinido, ¿vale? La configuración de cada uno de los plugins, entonces lo haríamos después de hacer la configuración básica eh, Zplug. ¿Y cuáles serían esos plugins básicos? Entonces, Zplug tiene muchísimos plugins, pero básicamente eh, algunos buscan como que se vea bonita la terminal, ¿cierto? La shell, donde están escribiendo los comandos. Entonces, tal vez la utilidad o los plugins más usados en Zplug son para cambiar la parte visual, los temas. Hay muchísimos. Eh, y básicamente la forma en que Zplug los carga es diciéndole que por favor use el manejador de plugins de ZShell, que es Zplug. Le decimos cuál es el plugin que va a cargar y le decimos de dónde lo va a tomar, de qué plugin lo va a hacer. ¿Vale? Esta es como la forma general de hacer la configuración de Zplug. Eh, la forma de dar órdenes o de decirle a Zplug qué carga, de dónde lo carga y cómo lo carga, está en la documentación de Zplug y hay muchísima variedad de cómo lo podemos hacer. Aquí solamente vamos a ver la parte básica. Si nosotros guardamos esta configuración, eh,
cada usuario entonces debe hacer la carga de este archivo. Y básicamente lo hacemos a través de cargar la nueva shell. La nueva shell es ZSH y al darle esa orden, entonces ya nos va a cargar la configuración que le hemos dado. En este caso, miren que estamos haciendo uso de un plugin de terceros, que es OMyZ Shell. Y vamos a usar un tema. Para ello, entonces, ZPlug nos está diciendo que si lo queremos instalar o no. Entonces procedemos a hacer la instalación. Dependiendo de lo grande que sea el plugin instalar, pues toma cierto tiempo. En este caso, el tema es pequeño y terminó la instalación en poco tiempo. Este aviso de acá nos dice que él necesita borrar la caché. Pero como nosotros le demos solamente permisos al directorio caché eh, dentro, pero pues no tiene permisos sobre el directorio zplug. En este caso, pues dice que no va a poder eliminar el directorio caché, pero no es muy este aviso que está saliendo aquí no es muy relevante y no nos bloquea para nada. Miren que en este caso eh, el PRON de la terminal ya cambió. ¿Sí? Si se fijan, acá teníamos el PRON de Bash y ahora tenemos entonces un PRON diferente. Este PRON está determinado por el tema que acabamos de instalar. ¿Vale? Hay muchísimos temas en OMyZ Shell y nosotros podemos mirar cada uno de ellos. Vamos a probar otro tema. Entonces lo que vamos a hacer es salirnos de esta shell, volvemos a la shell bash y hacemos la configuración de otro tema. Entonces vamos a comentar este y vamos a agregar, vamos a probar otro tema. En este caso es un tema que también está dentro de OMyZ Shell. Cambiamos la configuración, guardamos, salimos y volvemos a cargar la shell. Miren que en este caso el PROM de la terminal ha cambiado, ¿cierto? Hay muchísimos y para ello entonces pues podemos ir a la documentación y empezar a cambiar por la configuración que nos guste más. Este es básicamente la URL donde están todos los temas. Perdón. Ya probamos ya probamos esta de Ruby. Estamos probando esta de Magic, pero hay otras, como ustedes pueden ver, pueden navegar sobre la página y escoger la mejor configuración que ustedes deseen. ¿Vale? Esa es como una primera personalización que ustedes pueden hacer sobre su terminal. OMyZ Shell no es el único framework para temas, para ZShell. Hay muchos otros. Hay un framework que se llama Presto y que básicamente nos proporciona una configuración mucho más personalizada sobre la terminal.
Vamos a salir de esta shell. Volvemos a hacer la configuración en el archivo home y vamos a comentar el tema Magic. Y ahora entonces podríamos probar la configuración del framework Presto. Entonces aquí le estamos diciendo a Shell que por favor por medio de zplug vaya y nos cargue un plugin, que en este caso entonces es un plugin para el tema, ¿vale? En este caso, este tema necesita dos configuraciones. Primero, instalar el manejador del plugin y luego el plugin como tal, que es el plugin Power Level que ustedes están viendo aquí, ¿vale? Entonces, guardamos la configuración, salimos de la terminal y ahora cargamos la shell. En este caso, como es un nuevo plugin, entonces nos solicita hacer la instalación. Una vez se le instala, miren que nos proporciona un wizard para hacer la configuración del tema. En este caso, vamos a hacer rápidamente, vamos a seguir rápidamente el wizard. Y estos son como los pasos que usted puede seguir para hacer su personalización. Eh, Son bastantes pasos. Eh, Vamos a tratar de seleccionar rápidamente la que mejor nos parezca. Miren que aquí nos está mostrando si queremos ver la hora o no. Eh, y los pasos pues ya quedan a decisión de cada usuario. Eh, y aquí podemos eh, seleccionar la opción de cómo se va a ver la barra, eh, si va a usar frames o no. Vamos a seleccionando cualquiera eh, de acá porque en realidad son bastantes eh, pasos para hacer la instalación. Eh, Vamos a decirle, eh, bueno, eh, aquí nos está diciendo que va a agregar una configuración al final del archivo ZShell. Entonces le decimos que sí, para que guarde toda esa configuración que acabamos de hacer. Y entonces miren que aquí tenemos el tema del prompt, ¿sí? Entonces miren que el wizard nos ayuda a tener esta bonita shell sin mayores dolores de cabeza, ¿cierto? Porque personalizar el prompt a veces se vuelve bastante complicado. Pero aquí con ayuda de zplug y algunos frameworks para temas y plugins, entonces podemos hacerlo un poco más amena la configuración. Vamos a salir de esta shell y si miramos el archivo de configuración en home al final, entonces Presto nos ha agregado unas líneas para que él automáticamente entonces tome esa configuración que hemos hecho. Miren que aquí está cargando en el home, él ha creado un archivo donde está toda esa configuración que hicimos en el wizard y lo que va a hacer es posteriormente cada vez que iniciamos sesión pues cargar esa configuración. Eh, eh,
no son los únicos plugins que tiene ZPlug. Podemos hacer instalación de muchos otros. Por ejemplo, uno de los más usados, tal vez, de los plugins más usados es, vamos a vamos a comentar aquí lo de Presto. Vamos a dejar el tema normalito y aquí entonces podemos hacer la instalación de plugins, por ejemplo, para Git. Entonces, básicamente lo que va a hacer este plugin es ofrecernos alias para todos los comandos de Git, ¿vale? Eh, Básicamente nosotros podemos crear estos alias de la forma normal, pero pues aquí ya nos ofrece algunos predeterminados y no tenemos que estar creando esos alias. Em, Ahí entonces, si vamos a un directorio que hayamos clonado, como por ejemplo el de ZPlug, entonces ya podemos hacer uso de esos alias para Git. Por ejemplo, el Git status, entonces podemos escribirlo como GST, ¿vale? Eh, Toda esta cantidad de alias están ya predefinidos y podemos verlo en la documentación de este plugin. Por ejemplo, GF es un git fetch. Si queremos hacer pull sería GP. Si queremos ver los logs, entonces sería eh, GLO, por ejemplo. Eh, Algunas veces queremos ver los logs de forma gráfica, entonces sería GLG, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver de forma gráfica las ramas. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de alias que podemos usar para, para Git. Y así podemos encontrar una infinidad de plugins para lo que nosotros queramos. Otro de los plugins em, es hacer las búsquedas sobre el historial, ¿sí? Entonces, este plugin está en el framework Omacheta Shell y podemos hacer la, la carga de ese plug como lo hicimos para Git. Hay un plugin que realmente me gusta mucho y por el cual decidí eh, hacer la instalación de ZShell y es un plugin que me sugiere completar los comandos, ¿sí? Eh, y ayuda bastante a la hora de eh, digitar un comando. Entonces, este plugin se llama autosugerir, ¿vale? Ah, bueno, y además el de resaltar la sintaxis, ¿no? Bueno, para que se vea un poquito más bonito a la hora de ver los resultados en la terminal. Entonces, vamos a mirar este último plugin que es bastante interesante y que me gusta mucho. Entonces, ponemos la configuración, salimos del editor, cargamos el ZShell. Aquí nos está pidiendo que instalemos los plugins. Le decimos que sí, los instaló. Y ahora entonces digitamos algunos comandos.
Si se fijan, entonces mire que aquí ya digité un comando. Él lo que hace entonces es guardarlo en el historial, pero ahora cuando él detecta que estoy escribiendo un comando que ya ejecuté previamente, entonces él me lo sugiere. Miren que cuando yo escribí ls, entonces él me sugirió que probablemente lo que usted quiera ejecutar es ls-la. Entonces, para no estar escribiendo otra vez ls-la, pues entonces yo escribo ls, él me sugiere y yo le digo sí. Entonces, eso era lo que necesitaba. Entonces, eh, le doy flecha derecha para que él tome esa sugerencia y pues yo pueda ejecutar la orden. Obviamente, pues este ejemplo podríamos crear un alias para eso, pero hay comandos mucho más largos eh, que a veces necesitamos ejecutar varias veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un git clone, necesitamos descargarlo de algún lado, ¿cierto? Y luego necesitamos ese mismo git clone. Ah, bueno, pero es que usted ya lo ejecutó. Entonces, probablemente usted lo que necesite es git clone, pero ahora ya va a utilizar otra URL, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mire que eso nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora de escribir de escribir un comando. Y, y por esta razón es que ZShell con Zplug es bastante poderoso. Eh, Finalmente, entonces, para que nosotros no tengamos que estar escribiendo ZSH cada vez que ingresemos a nuestra, eh, a nuestra terminal, pues entonces eh, lo que hacemos es que en el archivo etc password vamos a agregar la configuración para que pues este usuario no tenga que estar escribiendo ZSH cada vez que ingrese. Entonces miren que aquí tiene por defecto bash. Entonces lo que hacemos es decirle, oiga, no, ahora no va a usar bash, sino que va a usar ZShell. ¿Vale? Y básicamente entonces ahí si nosotros ya volvemos a ingresar, pues entonces ya nos va a cargar eh, la shell y toda la configuración que hayamos hecho. En la documentación de ZShell y sus plugins ustedes pueden encontrar una gran variedad de opciones. En el framework de OmyZShell pueden encontrar plugins para temas y plugins para una cantidad de aplicaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, hay plugins para Ansible, entonces son alias para poder usar de forma más eficiente Ansible, plugins para AWS. La lista es bastante grande. Por aquí encontramos el plugin que nosotros usamos, que es el plugin de Git, donde se encuentran todos los alias y que está definiendo. Entonces, las opciones son bastantes y ustedes pueden explorar y escoger la que mejor se ajuste a sus necesidades. Esto es todo y muchas gracias a la DECOM por aceptarme esta presentación. Bueno, muchas gracias Edwin por tu presentación. En este momento no tenemos preguntas en el pad, por lo menos por ahora, pero tengo algunas preguntas que te puedo hacer yo mientras tanto, si no tenemos nadie que te haga preguntas. Bueno, Ok. en primer lugar, algo que no explicaste en la presentación y que por ahí estaría bueno que quede claro es cuál es la relación entre ZSH y Zplug, porque como que vos
explicaste mucho sobre Zplug y no tanto sobre ZSH. ¿Podés explicar un poco cuál es la relación entre ambos? Bueno, Zplug básicamente es un administrador de plugins para ZShell. Esa es como la idea básica que se trabajó en la presentación, ¿sí? Zplug es un administrador de plugins. ZShell por sí solito no tiene toda esa configuración para terminal y ponerla bonita, por ejemplo, o los plugins para autocompletar, sino que eso se hace de una manera más fácil con Zplug. Es eso. Ok, pero no son de los mismos desarrolladores, es No, no, es una independiente. comunidad diferente, sí, es una comunidad diferente que se dedica a hacer la manera más fácil de inyectarle los plugins y aditamentos a ZShell. Ajá. Ok, bueno, acá tenemos una pregunta en el pad que pregunta cuáles son las principales ventajas de utilizar ZSH en lugar de Bash. Para un trabajo diario, básicamente, pues no habría mucha diferencia, pero para un desarrollador sí que la hay, ya que se necesitan comandos bastante extensos a la hora de hacer configuraciones. No sé, por ejemplo, con Docker, si no les ha sucedido, que se necesitan unas líneas bastante grandes a la hora de hacer la configuración. Entonces, para estar escribiendo toda la línea, podemos usar el plugin de autocompletar o para algunos otros, por ejemplo, hacer que Bash, la terminal Bash se vea un poquito bonita y tenga todo lo que podemos ver, no sé, en algunos videos por ahí en YouTube, pues es bastante complicado, es bastante trabajo. Yo lo he intentado hacer y es complicadito. Entonces, el Zplug nos permite hacer esa configuración un poco más amena. Y pues Zplug explota todas las bondades de ZShell. No quiere decir que no lo podamos hacer con otra terminal, claro, pero deberíamos usar otra herramienta que nos permita hacer un poco más amena esa administración sobre cualquiera de los bash. Puede ser bash o SH. Entonces, sí, sí, claro que es así. Ok, la siguiente pregunta dice, vos mostraste en tus instrucciones, mostraste que tenías problemas al tratar de utilizar el ZSH que viene directo en Debian. Y la pregunta es si este problema con Zplug se da con la versión de Buster o con alguna otra versión, o sea, ¿con qué versiones que está este problema? Porque en realidad sería ideal arreglarlo en Debian y que no haga falta instalarlo por fuera. Básicamente es un problema de permisos, pero no es nada grave. Yo lo que opté fue hacer una instalación personalizada en OPT para no afectar los permisos del sistema. Generalmente, pues no se debería hacer. Pero lo que pasa es que cada usuario cuando carga la shell pues necesita crear tres directorios, que son los que mostraban ahí, el log, Ujú. el caché y el repos. Generalmente el caché pues los está creando y borrando cada vez que haga una instalación de un plugin. Y pues por estar en la instalación en el sistema base, pues es un problema de permisos, pero pues no es nada que no se pueda solucionar con lo que yo hice y es una instalación desde los fuentes, además de tener la última versión de Zplug en OPT, ¿no? Entonces, pues Sí, sí, no está le bien, veo pero un problema. la pregunta apunta a si estas dificultades que vos explicaste cómo solucionar se dan con la versión de Buster o con qué versión en particular Sí, de es con la Zplug. versión 10, la versión Buster de Debian. Ajá. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, un script escrito para Bash, ¿es normalmente compatible con ZSH o hay que reemplazar funcionalidades? No, totalmente compatible, no hay ningún problema. Si ustedes se fijan ahí, el Z Shell puede ejecutar comandos bash sin ningún problema, no hay una diferencia. Igual, la comunicación con el kernel es como, eh, es la misma, ¿no? Sino que utilizamos como una diferente lenguaje para poderlo hacer, pero pues la comunicación hacia el kernel sigue siendo la misma. Entonces, cualquier shell que nosotros usemos, SH, Bash Shell, Z Shell, perdón, son compatibles, no hay ningún problema. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué tanto más pesado es ZSH en memoria con relación a Bash?
Realmente no sabría responder esa pregunta porque no miré el consumo de memoria, pero básicamente el consumo de memoria está en los plugins. Si tú tienes, claro, una configuración personalizada de la terminal en los temas, por ejemplo, claro, te va a consumir mucho más memoria, pero en sí, lo básico del shell, yo creo que no hay una diferencia entre bash y ZShell eh, en memoria, pero sí hay una diferencia en el momento de cargar los plugins. Ahí sí se nota la diferencia un poquito porque tiene que estar eso cargado en memoria. ¿Ah? Bien, tenemos una última pregunta. ¿Qué opinás sobre el uso de ZSH como intérprete predeterminado del sistema? Yo lo uso todos los días y a mí me gusta el plugin que les comenté, que me tomó a instalarlo y a tenerlo en el día a día, y es el autocompletado. Además de que, pues en el trabajo uno usa Git, por ejemplo, entonces muchas veces es esencial estar escribiendo pull requests, ese tipo de cosas, entonces es fácil tener los alias. Claro que uno puede crear los alias en cualquier otra shell, ¿no? Pero digamos que ya están predefinidos en la, en los plugins. Entonces, pues uno puede seleccionar cualquier otro plugin. En la documentación hay muchos más, entonces, eh, pues uno puede ahí seleccionar el que más se ajuste a su necesidad. Ok. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación y por participar en DevConf. Hasta luego. Muchas gracias.